buenas tardes. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Un placer volver a encontrarnos. Bueno, y nuevamente, en este caso, una invitada de lujo que es la persona ideal para hablar de un tema sumamente candente que uno dice, a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar, hasta que pasa. Y bueno, nuestra invitada de hoy es Marcela Pallero, que voy a hablar todos sus antecedentes, algunos de sus antecedentes, porque la verdad tiene muchísimos, pero para que vean sus antecedentes vinculados a la temática de hoy. Es ingeniera en sistemas de información por la UTN. Es especialista en criptografía y seguridad teleinformática. Trabajó en delitos informáticos en Policía Federal Argentina. En el equipo de respuestas de incidentes de seguridad de ARCER, en firma digital en la ONTI, en el BCRA, analista de normas de seguridad de la información en entidades. Además, si no fuese poco, es docente de auditoría y seguridad de sistemas en la Universidad de Palermo, actualmente en la Universidad de San Andrés y 3 de febrero, y además directora actualmente del programa de seguridad en TIC en la Fundación Sadowski. Yo, la verdad, me llamo Silencio y la dejo a Marcela, que digamos, me comentó que antes que nada quería hacer una exposición inicial, luego le voy a hacer unas preguntas y también hay mucha gente conocida que la invito a aprovechar esta oportunidad de bombardearla a Marcela, porque es una persona que verdaderamente sabe un montón y con su experiencia. Y otra cuestión más, les recomiendo a aquellos que estén en Twitter o en X, a mí no me gusta llamarlo X, no lo sumo, síganla, porque la verdad, entre muchísimas otras cosas que hizo, creó una especie de cuadro que es con todos los ciberincidentes que se vienen produciendo, al menos en Argentina, creo que en la región también, pero en Argentina, y están todos con fecha, así que, bueno, Marcela, tu turno. Bueno, muchas gracias, Agustín, gracias a los presentes por esta participación, gracias a la asociación por la invitación, y bueno, un poco también a veces cuando cuento dónde trabajé también es cantidad de años, ¿no? La experiencia tiene que ver un poco con la edad, así que me hago cargo, me encanta tener todas esas experiencias. De todas formas, el mundo de la ciberseguridad es enorme y lo que intento es transmitir un poco de lo que me tocó estudiar, participar, experiencias, y en ese sentido la idea es acercarles un poco de información, ¿no? Entonces, bueno, esta presentación es en base a los incidentes de ciberseguridad. Y hay una conexión con la privacidad, la protección de datos y el proyecto de ley de protección de datos personales. Hay un contacto ahí, hay un tema de incidentes que específicamente trata el proyecto de ley de protección de datos, que es interesante conocerlo un poco más en profundidad, precisamente porque el concepto de incidentes que aparece en el proyecto de ley es un concepto de ciberseguridad, ¿sí? Y vamos a ver un poco también esa diferencia entre seguridad de la información, seguridad informática y ciberseguridad. Así que bueno, no voy a dar más vueltas. La idea es que les pueda mostrar un poco, tengo unas diapositivas de contexto, ¿no? En qué es esto de la ciberseguridad. Esta es una presentación de una diapositiva que habla del modelo, en realidad del Índice Global de Ciberseguridad, que es una iniciativa de ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una pata de la ONU, que realiza estándares, elabora estándares, y desde 2007 trabaja en una agenda global de ciberseguridad, desde 2007,
En 2014 se propone hacer algún modelo para promover la ciberseguridad en los países a nivel nacional y empieza a elaborar este índice global, ¿sí? Como una manera de contribuir a la ciberseguridad de los países, ¿no? Entonces hay 2014, se hace cada 2 años, esta es siempre se ha mantenido en estos 5 ejes: medidas legales, técnicas, medidas organizativas, desarrollo de capacidades y cooperación. Anteriormente era cooperación internacional en las primeras ediciones, después pasó a cooperación, pero bueno, nada más lo traigo porque me parece que es interesante que sepan, para las personas que no están cerca de la informática o ciberseguridad, ahora vamos a ver las diferencias, que bueno, que este es un tema que viene siendo abordado en los ámbitos internacionales. Adicionalmente, el resultado de este producto, ¿no?, que es el índice global, precisamente es un número, ¿no? Y en ese sentido, les voy a presentar otro modelo, son modelos de evaluación de ciberseguridad de los países. Por otro lado, tenemos este otro modelo que es de madurez, de capacidades de ciberseguridad de la Universidad de Oxford, que no da un número, ¿no? Da digamos, un estado, un nivel de madurez para cada una de esas 5 dimensiones que aparecen ahí, que si hacen una comparación en las dimensiones, se van a dar cuenta que no hay muchas diferencias, pero bueno, este modelo fue adoptado, por ejemplo, para su reciente política de ciberseguridad de Chile, ¿no? Chile está con un proyecto de ley marco de ciberseguridad e infraestructuras críticas, y este es el modelo que adoptaron precisamente porque el del número les parecía un poco simplista, ¿no? Toda la variedad, si ustedes, bueno, no importa, pero es muy complejo y por ahí la verdad es que presentarlo en un número parece un poco reduccionista. En la exposición que hacen de la adopción de este modelo, ellos dicen que les resultaba más útil adoptar este modelo. Además, este modelo fue adoptado por OEA para hacer un análisis en 2016 y en 2020 para Latinoamérica y para Brasil también. O sea, para Brasil hicieron un documento aparte, pero bueno, ya está aprobado y ya hay evaluaciones que se pueden comparar. Bueno, estas 2 diapositivas eran un poco para mostrar que el tema de ciberseguridad es un tema que se está viendo primero a nivel país y también que se están encarando legislación, ¿no? No voy a hablar de legislación europea, pero bueno, hay en Europa y en Estados Unidos ya hay órdenes ejecutivas y directivas en la Unión Europea que ya están abordando el tema de ciberseguridad. Esto como información de contexto. Un poquito entrando en nuestros temas, entiendo que el lado de la protección de datos y los principios, ¿no? Yo les dije que íbamos a hablar un poquito del proyecto de ley de protección de datos. Del lado de la protección de datos, las que figuran ahí son los principios que están como artículos específicamente en el proyecto de ley, por el lado de la protección de datos, y del lado de la seguridad de la información, fíjese que no hablé de ciberseguridad, sino de seguridad de la información, están las propiedades básicas, ¿no? Cuando hablo de seguridad de la información, voy a estar hablando de las propiedades, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad son clave, pero después hay otras propiedades que pueden ser necesarias cuando se quiere asegurar, ¿no?, un sistema, información, servicios, datos. La autenticidad, la trazabilidad o la responsabilidad demostrada, el no repudio, protección a la duplicación o la confiabilidad. Cuando vamos a hablar de incidentes, ¿sí?, en particular, y esto está reflejado tanto en el proyecto de ley de protección de datos como a nivel general, cuando se habla de incidentes de ciberseguridad, incidentes de seguridad de la información o incidentes de seguridad de datos, como llama el proyecto de ley, vamos a estar hablando de cuando se afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ¿no? Entonces, está más adelante, pero van a ver que cuando el proyecto de ley de protección de datos habla de incidentes de seguridad de datos, está hablando que se afecta la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los datos personales.
¿sí? Entonces ya tenemos un primer punto de contacto, ¿no? Porque para garantizar la seguridad de los datos es necesario hacer seguridad de la información. Y otra vez, ya hablamos, ustedes saben, que estos principios, si bien están en el proyecto de ley, ya están en nuestra ley. La mayoría de esos principios ya están reflejados en nuestra ley vigente del 2000. Es decir, no son nuevos. De hecho, hay algunos solamente, ahí sí me puedes ayudar, Agustín, pero creo que es transparencia que no estaba explicitado y portabilidad de responsabilidad proactiva y demostrada, digamos, está ahí como un principio, pero bueno. A mí, ya que me diste, no, hay un principio que es muy bueno, que es el de preeminencia, De que no está, preeminencia. que es bastante innovador, pero a mí me parece que falta uno, y Sí, que no sí. está en el proyecto, pero que está, que es el tema de gestión de riesgo. Es un principio, digamos. Bueno, te adelantaste, pero digamos, en temas de seguridad, porque la definición, digamos, uno de los cambios clave que hay en el abordaje de la seguridad de la ley vigente respecto del proyecto de ley es que hace referencia a la gestión de riesgos, ¿sí? Y no es un detalle menor, ¿no? Fíjense que cuando yo puse acá abajo, digamos, estos son estándares internacionales técnicos, ¿sí? Estos recuadritos de abajo, para los aspectos de protección de datos personales está el framework o marco de referencia de privacidad del NIST. El NIST es el Instituto de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, que depende de la Oficina de Comercio, que emite precisamente, elabora estándares en tecnología y en seguridad. Son estándares abiertos, obviamente son recomendaciones, no son de obligación, no son obligatorios, pero sí, por ejemplo, para contratar, el Estado federal, cuando va a contratar, pide las recomendaciones de NIST, ¿no? Pide estos estándares. Por otro lado está la ISO 27701, que es, en la versión anterior, son algunos complementos de 27001 para específicamente cuestiones de privacidad y protección de datos, y el estándar ISO 29100, que es protección de como llaman en Estados Unidos, de la información de identificación personal, ¿no? Pero son datos personales. Entonces, estos son los estándares técnicos que aplican a la protección de datos, y por el otro lado están los estándares técnicos de seguridad de la información propiamente dicho. En realidad, la última versión, por ejemplo, de ISO 27001 y 2, en el título, ¿no? Eso cambió, antes eran requisitos para la seguridad de la información, ahora dice para la seguridad de la información y la ciberseguridad, y la protección de la privacidad. ¿Sí? Fíjense que aparecen los tres conceptos en el nombre de los estándares. Básicamente porque se entiende, como decía recién, que para la seguridad de los datos es necesaria la seguridad de la información, ¿no? Y otra vez, si bien esto que están definidos en la lista son propiedades básicas, la implementación de seguridad de la información en una organización se hace mediante, digamos, las buenas prácticas. Esos estándares son buenas prácticas. Buenas prácticas, antes se decía mejores prácticas, se dicen prácticas efectivas, digamos, como les guste mejor, pero bueno, otro de los comentarios es ese. En general no hay legislación que hable específicamente de ciberseguridad, salvo en, como dice ahí, en entornos financieros o en información de salud, o digamos la UIF, por ejemplo, en nuestro país, hace para la identificación de todos los servicios, ¿no? Ellos lo dicen, los que son sujetos obligados, dar recomendaciones para lo que se conoce como know your client, ¿no? El conozca a su cliente. Bueno, ahí van a dar algunas recomendaciones de ciberseguridad o de seguridad de la información, porque básicamente tiene que ver con algunas transacciones financieras que pueden afectar cuestiones de financiamiento del terrorismo, ¿no? Y lavado de activos. Entonces, pero no hay regulación general, ¿no? No hay específica de seguridad de la información o ciberseguridad. Entonces esa es una diferencia, y por el lado de la seguridad de la información estamos hablando otra vez, y en el ámbito organizacional son datos, tecnología, procesos y personas, de los que vamos a estar hablando, y en general en el ámbito de la protección de datos estamos hablando de la regulación.
¿no? Entonces son como ámbitos diferentes. Acá tenemos unas primeras aproximaciones para hablar sobre las diferencias, ¿no? Cuando hablamos de seguridad informática, en general es la relación directamente o la protección de, es más, hay seguridad ofensiva y defensiva, pero digamos, estamos directamente hablando de las medidas respecto del software, del hardware o de la infraestructura. Y entiéndase como software cualquier tipo de programa, ¿no? Una aplicación, un sistema de información, un sistema operativo, de un móvil, de una estación de trabajo o de un servidor de aplicación. O sea, cualquiera de esos ámbitos, de las medidas, ¿no?, que se hacen sobre estos ámbitos, software, hardware, infraestructura tecnológica, ¿no?, tiene que ver, o sea, estamos hablando en el ámbito de la seguridad informática. Cuando estamos hablando de la seguridad de la información, una de las diferencias es que es independiente del soporte. O sea, yo cuando estoy pensando en la información respecto a como seguridad de la información, no solamente estoy haciendo hincapié en software, hardware e infraestructura, sino en la información independiente de cualquier soporte, y también se incorporan con mayor peso lo que son los procesos de la organización, en los servicios, desde el diseño y por defecto, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, uno piensa un nuevo servicio, un nuevo producto, imagínense que es necesario ver cómo, o sea, analizar desde el punto de vista de la seguridad, cómo ese producto o servicio puede ser abusado, ¿no? Puede ser transgredido desde las herramientas o los conocimientos de seguridad informática, que siempre va a estar en la base, ¿no? Digamos, no puede haber seguridad de información sin seguridad informática. No existe, ¿no? Porque uno puede tener muchos procedimientos, mucha política, puede tener hermosos logs de auditoría, pero si realmente no tiene los controles instalados, diseñados y funcionando en las aplicaciones, en los sistemas, en las redes, ¿no? Si no tiene todos esos controles, finalmente lo demás no va a funcionar. Y por último, el ámbito de la ciberseguridad. Digamos, el ámbito de la seguridad de la información, como la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, es un concepto universalmente aceptado, ¿no? Quiero decir, es lo mismo acá, en Europa, en Estados Unidos o en China. Es lo mismo. Ustedes cuando hablen de seguridad de la información, todo el mundo va a entender lo mismo. En cambio, con ciberseguridad hay algunas diferencias. Uno de los conceptos, digamos, y uno de los conceptos ISO, por ejemplo, tiene una definición desde el 2020, ¿no? O sea, es relativamente reciente. Eso habla un poco de la falta de consenso de la ciberseguridad. Pero está hablando de la protección, primero a nivel nacional. Imagínense que ya hay, las regulaciones tienen otro peso. Inclusive en seguridad de la información, la gestión del riesgo es como un complemento. En cambio, cuando hablamos de ciberseguridad, la gestión de riesgo pasa a ser parte central, ¿sí? Ahora vamos a ver. Entonces, la gestión de riesgo, obviamente, digamos, en los estándares siempre estuvo presente, pero el estándar universal y más, que tiene más aceptación, que es ISO 27001, tiene la gestión del riesgo como un prerequisito. ¿Sí? Dice, bueno, usted tiene que hacer gestión del riesgo, analizar los riesgos y incluir estas medidas de seguridad, de acuerdo a la gestión del riesgo. En cambio, cuando hablamos de ciberseguridad, bueno, tiene a nivel nacional, digamos, todo lo relacionado con la protección de los servicios, ¿sí? A nivel nacional tiene la protección de las infraestructuras críticas, y a nivel organización tiene como grandes componentes lo que es el gobierno, ¿sí? Inclusive en las actualizaciones de los últimos estándares, tiene en el Cyber Framework de NIST, ¿no? En el Cyber Framework de NIST y en ISO 27002, la incorporación del concepto de gobierno, ¿sí? ¿En qué sentido gobierno o gobernanza? En el sentido de la toma de decisiones, la asignación de roles y funciones y la aceptación del riesgo, ¿sí? La aceptación del
apetito del riesgo o de la tolerancia del riesgo, ¿no? ¿Quién va a poder aceptar? Bueno, es el gobierno, es la máxima autoridad de la organización. Entonces, estas tres, el riesgo y las decisiones, la toma de decisión dentro de la organización, ya es un poco, agrega a lo que es seguridad de la información. Pero otra vez, no se puede hablar de ciberseguridad si no hablamos de seguridad de la información y de seguridad informática. De hecho, en seguridad de la información, digamos, en el estándar 27001, cumplimiento, el dominio siempre fue un tema. Siempre estuvieron los temas de propiedad intelectual, contratos de confidencialidad, bueno, esos temas siempre fueron. El tema es que ahora, como que tienen mucha más relevancia, además, en el contexto de una organización, también empiezan los temas de defensa del consumidor con los servicios digitales, ¿no? Hay un montón de otras regulaciones que aplican, además de la que estaba mencionando recién. Entonces, esas son como grandes diferencias, ¿no? Aunque tampoco hay un consenso universal, porque si ustedes ven las carreras, por ejemplo, de ciberseguridad, en general hoy las licenciaturas de ciberseguridad o la ingeniería, no hay ingeniería, ¿no? Pero la licenciatura, la maestría, ¿sí? La maestría es en seguridad informática, las licenciaturas son en ciberseguridad, pero casi todo el contenido es técnico, ¿no? Es tecnológico. No incorpora ni la regulación de protección de datos. Entonces a eso me refiero con que el término no tiene realmente un consenso demasiado fijo, ¿no? Demasiado comprendido o difundido. Entonces, bueno. ¿Puedo hacer un comentario de eso, digamos, de la discusión que siempre se da entre abogados que se dedican a data privacy e ingenieros que se dedican a todo el mundo informático? Digamos, para entenderlo, para mí me lleva un tiempo entenderlo. A veces, cuando uno viene desde el data privacy o de la protección de datos, la ciberseguridad, si uno lo toma así rápidamente, es como el cumplimiento de una condición que tienen que tener los datos. Digamos, que los datos sean seguros, supuestamente. Pero del otro lado, para el mundo, digamos, ingenieril o de la seguridad de la información, el tema de asegurar los datos personales es un mínimo detalle sobre un mundo muchísimo más amplio. Por eso me interesa hacer esa aclaración. Es como que nosotros desde una mínima puerta entramos a un mundo gigante y ustedes desde un mundo gigante hacen foco en un pequeño punto que serían los datos personales, que están los activos de la información, todos los fierros, hasta, digo, hay cuestiones del mundo analógico, ¿no? Que también afectan la seguridad de la información. Es que por eso mismo, cuando hacía referencia a seguridad de la información de este lado, es seguridad de la información, y para seguridad de la información el objeto es la información. Cuando hablamos específicamente de datos personales, se va a los requisitos de cumplimiento, ¿sí? Porque en una organización, la inversión de la empresa para la seguridad de la información es para proteger su propia información y sus servicios, ¿no? De ahí, la protección de la información y de los servicios asociados. Entonces, cuando es un tema de datos personales, los requisitos no son de la organización, son del cumplimiento, o sea, son de los que diga la ley que tiene que proteger. ¿Se entiende? Entonces, en la organización, la seguridad de la información, si no hay conciencia en quienes hacen seguridad de la información de las regulaciones en protección de datos y su implementación, no van a tener ningún impacto, ¿sí? A menos, obviamente, que alguien empiece a preguntar o supervisar el cumplimiento, ¿no? Pero por sí, digamos, si yo estaba diciendo que no hay obligación, o sea, nadie viene, no hay una ley que diga, no, hay que hacer seguridad de la información, no hay. Las que hacen seguridad de la información la hacen porque necesitan y saben. Y voy a hablar específicamente de los bancos, ya que no trabajo más en el Banco Central. Digo, ¿por qué protegen la información los bancos? ¿Qué información protegen? Protegen porque saben que están en riesgo de que les roben a ellos, principalmente, y también a los clientes. Pero
digamos, de manera, y esto en la regulación todavía está flojo, digamos, es más, en el sistema financiero, en la regulación argentina, eso está aclarado desde una norma ahora, comunicación 7386, si no me equivoco, donde dice específicamente que tienen que proteger los servicios que dan al cliente, ¿sí? Pero quiero decir, si los bancos no tuvieran la obligación, igual, o sea, no hay que obligarlos, no necesitan una ley para que cuiden la información, porque saben que la información está en riesgo y tienen que estar informados de las amenazas para poder protegerse de esos riesgos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que cuidan es la información de su negocio, es la información del negocio, claramente. ¿Por qué van a cuidar los datos personales? Porque hay una ley, ¿sí? Digo, en la lógica de incentivos. ¿Se entiende? Entonces, en la lógica de incentivos, el incentivo de la empresa a cumplir con la protección de los datos personales tiene que ser por el cumplimiento. Porque no hay una lógica, salvo que me digan, no sé, responsabilidad empresaria, alguna cuestión así, pero digamos, eso lo pueden evaluar ustedes, pero no es por una obligación legal, ¿no? Entonces ahí, desde el punto de vista legal, para decirlo en esos temas, en esos términos, la protección de los datos se hace por cumplimiento, la protección de la información se hace por el propio resguardo y conocimiento de las amenazas y los riesgos, ¿sí? Y lo que va a proteger la seguridad de la información es la información del negocio y los servicios del negocio, ¿sí? Porque, bueno, claramente hoy una empresa puede fundir, ¿no? Si está en la reputación y se filtran datos, puede ser una causa de quiebra. O si es una pyme y tiene todos sus datos en sus sistemas y no tiene suficientes resguardos, entonces también, ¿no? Está en grave peligro de continuidad. Entonces, esto que decías es muy cierto, digamos, para seguridad de la información, los datos personales, primero, son un tema más a proteger, ¿no? Digamos, cuando se hace la clasificación en términos de buenas prácticas, uno identificará cuáles son los datos importantes para el negocio y adicionalmente, en tanto sea una cuestión de cumplimiento, algo importante, identificará los datos personales a proteger y los datos sensibles para darle más seguridad, ¿sí? Porque eso es cumplimiento. Eso es lo que dice la regulación que hay que hacer. Entonces, volviendo al tema de los incidentes y la protección de datos, en términos, ahí abajo lo que dice es la definición del incidente de seguridad de datos personales, de acuerdo al proyecto, la ocurrencia de uno o varios eventos en cualquier fase del tratamiento que atente contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales. Por el lado de la seguridad de la información, es clarito, integridad que se afecta la completitud o exactitud, la disponibilidad, si está o no accesible para quien está autorizado, ¿sí? Para poder ser utilizado, la confidencialidad, que no pueda acceder nadie más que no esté autorizado, ¿sí? Si se altera esa integridad o modifica. Y por el lado de, digamos, como aparecen en las regulaciones, aparece el daño, alteración, destrucción, creación o inserción malintencionada, eso va por el lado de la integridad. La falta de un servicio que impida acceder o la destrucción total es por el lado de la disponibilidad. Y la divulgación o filtración, acceso accidental o no autorizado, es por el lado de la confidencialidad, ¿sí? Y esto que estaba entre paréntesis es como aparecen las regulaciones de protección de datos. Porque entiendo que viene del mundo físico, donde seguridad es el daño, ¿sí? Cuando uno habla del mundo físico, no tiene sentido hablar de confidencialidad, porque uno roba una cosa, entonces o está dañada la cosa, ¿no? Y eso tiene que ver más con conceptos legales. Entonces se habla de seguridad e integridad, o de seguridad y confidencialidad, pero cuando hablamos de seguridad de la información, son los tres conceptos, ¿no? Integridad, disponibilidad y confidencialidad. Cualquiera de los tres que esté alterado, entonces es un incidente, esté afectado.
Acá lo que vemos, un poco para hablar de cómo se implementa seguridad en una organización, tiene que ver un poco esto que hablábamos de los riesgos. ¿Por qué? Primero, porque en ninguna organización hay recursos infinitos, ¿no? Uno no puede empezar a poner controles y controles porque básicamente tiene capacidades limitadas, ¿no? Tiene recursos limitados, tiene personas y habilidades y conocimientos limitados. Entonces, bueno, evidentemente va a haber un nivel de riesgo que hay que aceptar, pero todo eso entra dentro de la gestión del riesgo o del análisis del riesgo. Entonces, lo que va a hacer, por un lado, es poner como un tope va a poner un tope a la cantidad y calidad de los controles, y también va a poner un límite para aceptar el riesgo. Esto en términos de buenas prácticas, digamos, hay un estándar que es ISO 27005, que dice que, y no solo un estándar, sino en la actual regulación, ¿no?, de bancos, por ejemplo, dice que hay que aceptar la tolerancia al riesgo. Y aceptar la tolerancia al riesgo es un informe donde dicen los riesgos aceptables y alguien tiene que firmar y aceptarlo, ¿sí? Entonces, en términos de una pyme o de una pequeña empresa, esto se entiende que no va a llegar a este nivel, pero claramente un conocimiento de las amenazas tiene que haber. Digamos, una organización que desconozca el impacto que puede tener un ransomware hoy, digamos, está en serios problemas. Un ransomware, por las dudas, es un malware o un virus que cifra la información, ¿no? Cifra la información. Originalmente este tipo de incidentes estaba dirigido a extorsionar a la organización, pedirles plata para entregar las claves y que la organización afectada pueda descifrar la información y seguir operando. En tanto se hizo conocido este tipo de incidentes, las organizaciones empezaron a implementar mejores sistemas de backup, de respaldos. Entonces, una vez que una organización está afectada, sigue operando porque tiene la información donde puede ir a buscarla y recuperarla y seguir operando. Entonces hubo un cambio de modalidad a partir de 2019, esta información, se cifra la información, pero además los atacantes lo que hacen es extorsionar para publicar esta información, ¿no? Si no me pagás, le dice a la organización, esta información se hace pública. También hay extorsiones por ponerla a la venta, ¿no? Se hace pública o se pone a la venta. Inclusive hay extorsión para retrasar la publicación y, bueno, una variedad de tipos de extorsiones. Inclusive en los últimos reportes lo que hay es extorsión a los clientes, ¿no? O sea, en las organizaciones hay información de clientes, entonces cuando la organización víctima no paga, van por la información de clientes. Y esto puede ser grave, que son en los estudios jurídicos, por ejemplo. Si el estudio jurídico no paga, por ahí pueden extorsionar al cliente del estudio jurídico para que pague para que la información no se haga pública. Entonces, bueno, ese tipo de amenazas, el ransomware es una amenaza súper vigente y que puede afectar a cualquiera. Entonces, hay ciertos controles que habría que tomar para que para que la organización no pueda ser afectada. Entonces están la gestión del riesgo, la implementación de los controles de seguridad de la información. Esto en organizaciones medianas o grandes tiene que ver con eso, un sistema de gestión. ¿Qué quiere decir? Que los controles no se implementan una vez y ya están seguros, ¿no? Implica un montón de acciones sostenidas, mantenidas, revisadas, ¿no? La gestión tiene que ver con esto, con planificar, operar, controlar y mejora continua, y tienen que ser actualizadas, ¿no? Medidas técnicas, organizativas, medidas sobre las personas y también, como decías, medidas físicas. Siempre, así como en ISO 27001 estuvieron las medidas sobre la infraestructura o cumplimiento, siempre también estuvieron las medidas de seguridad física, ¿no? Puede ser que, digamos, el entorno donde operan los equipos, el centro de datos, tenga las condiciones medioambientales básicas, el cableado, ¿no? Que pueda ser un buen cableado que no esté expuesto,
medidas de humedad, ¿no? Si los equipos técnicos están bajo malas condiciones, pueden dejar de operar. Y en ese contexto, obviamente, yo les estoy mencionando 3 o 4, en los estándares hay muchísimos más. Los estándares en general están desde 93, 153 o los más rigurosos 1000 o 3000 controles, ¿no? Depende del tamaño de la organización, del objetivo de la organización. Y finalmente, las medidas, así yo implemente el mejor sistema, lo controle, lo audite, lo sostenga y lo mantenga, pueden haber incidentes, ¿no? Porque muchas veces los incidentes vienen del lado del eslabón más débil, que son las personas. Digamos, un phishing, un correo engañoso, un mensaje por alguna aplicación o plataforma que haga revelar información confidencial a cualquiera de los empleados, y cuando digo a cualquiera puede ser desde el presidente hasta la persona que abre la puerta, información que puede ser sensible puede ser la puerta precisamente para un incidente grave. Entonces, en estos contextos, los planes de respuesta a incidentes o la gestión de incidentes, ¿no? La gestión de incidentes es un proceso, el plan es un entregable o un producto de la gestión de incidentes, son los pasos que una organización prepara para responder, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, tuve un incidente. Sí, ¿qué tipo de incidente es? Bueno, el incidente es un phishing. Bueno, ¿qué voy a hacer cuando qué va a hacer la organización cuando tengo un phishing? ¿A quién tiene que llamar? ¿Cuáles son las medidas inmediatas? Todo ese análisis de qué es lo que puede pasar, bueno, eso es lo que se debería reflejar en un plan de respuesta a incidentes. O de acuerdo a buenas prácticas, otra vez, hay un montón de estándares que hablan de eso, pero en general son reportes técnicos o ejecutivos, lecciones aprendidas, por qué pasó ese incidente, ¿no? ¿Qué es lo que falló, ¿no? Para aprender, precisamente, notificaciones a las partes interesadas, precisamente acá es donde va a estar la notificación de incidente en términos de datos personales, ¿sí? En la respuesta a incidente, hoy la notificación de incidente figura en la resolución 47 de 2018, ¿no? Pero en la resolución 47, que es seguridad de la información, de datos personales, seguridad de la información de datos personales, es una recomendación, ¿sí? Entonces, en general, no tiene mucho más, no hay mucho incentivo para su cumplimiento. Pero bueno, hoy figura. Entonces, un poco, esa es una idea grandísimos rasgos, ¿no? De estos grandes procesos de ciberseguridad. La Te hago una gestión de preguntita, Marce, puesto. que me parece que es interesante esto. Desde el palo informático, un CISO, ¿no? Cuando tiene que tomar cuando se está decidiendo la capacidad de riesgo o el apetito de riesgo, la tolerancia al riesgo. Esa no es una decisión técnica, corregime si estoy equivocado, sino es una decisión de negocio. El CISO puede recomendar, che, mirá, conviene hacer un backup de toda la información, pero si el directorio no te da los recursos para tener la infraestructura de backup que necesites o lo que sea, en realidad no es un problema del CISO, sino que es un problema de la administración, del órgano de administración. Corregime si es como más una decisión política, digamos, ¿hasta dónde llego con la ciberseguridad o con el riesgo? Precisamente por eso hacía referencia a que la gestión del riesgo en ciberseguridad sí es crítica, ¿sí? ¿Por qué? Y vos mencionaste el CISO, no sé si todos saben, pero el CISO es el responsable de seguridad de la información, es el Chief Information Security Officer, ¿no? Ese es el CISO, que no en todas las organizaciones está, y menos en las pymes, ¿sí? Y otra cosa, las cuestiones de tecnología y las cuestiones de seguridad muchas veces tienen oposición de intereses, y eso lo entienden todos en cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque el de tecnología o sistemas, o como se llame la organización, lo que quiere es que funcione,
¿no? De acuerdo a unos requisitos de funcionalidad. En cambio, el CISO es el responsable por los riesgos. Entonces, hay que ver cómo es esa interacción. La recomendación básica en seguridad de la información es que el CISO o el responsable de seguridad nunca dependa de tecnología o sistema, porque esa información de riesgos no pasa. No fluye a la toma de decisiones del directorio, del gobierno, de la organización. ¿Se entiende? Imagínense lo que pasa cuando no hay ni siquiera gente de seguridad, o sea, responsable de seguridad. Porque muchas veces hay gente de seguridad que depende de sistemas, ¿sí? Entonces, esa recomendación es crítica. ¿Por qué? Por lo que decías vos. Porque el que tiene que tomar la decisión no es el de tecnología. El que tiene que tomar la decisión es el del gobierno de la organización. Por eso el riesgo toma tanta relevancia. ¿Por qué? Porque en términos generales, el que toma una decisión de riesgo toma una decisión informada, ¿sí? Se supone que tiene que tomar una decisión informada. Es decir, que lo que le tiene que informar el CISO es, mira, hay este problema, el riesgo es este, por eso decía, digamos, hay que aceptar. Entonces, el que tiene que aceptar de puño y letra tiene que entender el riesgo que está aceptando, ¿sí? Y ese no lo tiene que tomar el de tecnología, lo tiene que tomar el dueño del negocio. Por eso la gestión de riesgos, primero que es parte esencial de la ciberseguridad y que tiene a veces o muchas veces, no siempre, pero hay que ver cómo es esa relación entre tecnología, sistemas o como se llame, y seguridad de la información o CISO o responsable. ¿Sí? Eso es de las buenas prácticas y por esos motivos. Ahora, lo que pasa en la realidad no suele ser eso, ¿no? No. Hay muchas variantes, pero en general no pasa. Otra vez, estaba comentando que la seguridad de la información, o mejor dicho, la respuesta a incidentes es una parte de la seguridad de la información, ¿no? A veces se puede ver como, porque es cuando fallaron los controles preventivos, están, digamos, como gran proceso, es un proceso de control de daños, para que se entienda por ahí en una terminología general. O sea, la gestión de incidentes viene digamos, el incidente ya pasó, ya no se pudo prevenir, lo que queremos es mitigar impactos para que no siga escalando en gravedad, restablecer servicios que fueron afectados. También tiene que ver con mejorar los controles, ¿no? Ver qué pasó, qué falló, y para mejorar los controles preventivos, identificar y recolectar evidencia, ¿sí? Identificación, muchas veces precisamente voy a tomar otra vez el ransomware que ya hablé, son un delito, ¿no? Es un secuestro, una extorsión, un acceso no autorizado, un daño informático, digamos, esos son delitos informáticos. Bueno, muchas veces el ransomware es uno o muchos delitos y en particular va a empezar una causa judicial. Entonces esa evidencia, ¿sí? Ese incidente ya pasa a ser un delito. Esto también debería estar previsto en el plan de respuesta a incidentes y ver las medidas que se van a tomar, ¿sí? La recolección de evidencias, la presentación judicial para hacer la denuncia penal, ¿no? Y todas estas cuestiones un poco más judiciales. La causa raíz tiene que ver entonces con la identificación por ahí de evidencia para investigar el delito, pero también con una falla en los controles preventivos. Entonces, la gestión de incidentes, ¿sí? El plan de respuesta a incidentes tiene varios objetivos centrales e importantes. Ahí vi que hicieron un par de preguntas, las dejamos para el final, ¿no, Agustín? Dale, dale, sí, yo las vengo siguiendo y son interesantes las preguntas. Nos vamos a ir de tema, así que Bueno, sí. las dejamos para el final. Bueno, la ciberseguridad y la protección de datos, un poco para mitigar,
¿no? Los riesgos, se necesitan conocer incidentes anteriores que están sucediendo, la cantidad, tipo, alcances. Esto tiene que ver porque figura, vamos a ver un poquito después, que figura en el artículo 20 que hace referencia en el proyecto de ley a una administración de riesgo, ¿no? Básicamente es terminología que usan nuestros legisladores o reguladores, ¿no? Nosotros en Argentina no se habla mucho de la gestión, las buenas prácticas hablan de gestión, acá se habla de administración, pero bueno, es el mismo sentido. Para mitigar los riesgos se necesitan conocer los incidentes anteriores. La definición de gestión de riesgos es la identificación de la probabilidad de ocurrencia, ¿sí?, por el impacto, ¿no? Y otra vez, hay metodologías, ¿no? La gestión de riesgos es toda una disciplina, ¿sí? No es que algo que me parece que es riesgoso, no me parece que es una disciplina, tiene metodología, tiene estándares, buenas prácticas otra vez, y además tiene que ser basada en datos, ¿no? Por eso digo, ¿qué probabilidad hay de que haya un ransomware? Tiene que ver con cuánto ransomware está viendo en Argentina, ¿sí? ¿A qué sistemas está afectando? ¿Cómo está afectando a las organizaciones? Por eso digo que el tema incidentes es core de la ciberseguridad, ¿sí? Después, cuando afecta a datos personales, es un caso particular, pero es más, en términos de ciberseguridad, los incidentes son más graves cuando afectan a infraestructuras críticas del país, ¿sí? Porque estamos hablando en otro orden de magnitud de daños, básicamente. Entonces, la mitigación de riesgos tiene que ver con este conocimiento general de cómo se están dando los incidentes y también de dónde se saca la información, ¿no? Esto lo digo a modo de reflexión porque es como un gran agujero negro. Se debe ser transparente con respecto a las medidas de seguridad adoptadas. Esto, ¿qué pasa? Digamos, y esto viene de la seguridad. ¿Por qué? Porque yo digo, para prevenir incidentes tenemos que saber qué está sucediendo. Si nadie dice cuáles son sus incidentes ni cómo sucedieron, ¿cómo voy yo a saber qué está sucediendo? Y cuando digo yo país, ¿no? No es que yo persona. ¿Cómo va a saber el país cuáles son los incidentes que están afectando a sus empresas, a sus organismos, si nadie informa de cuáles son sus incidentes y cómo le impactaron, ni cómo los gestionaron, ni cuál es la información técnica, que es la que va a ayudar a prevenir a otras organizaciones esos incidentes? ¿Se entiende? Por otro lado, el principio de responsabilidad demostrada y documentada del que habla el proyecto de ley de protección de datos tiene que ver precisamente con hasta dónde voy a documentar qué hice en seguridad de la información. Por eso, otra vez, orientarse o tener como referencia estas buenas prácticas, estos estándares, siempre va a ser un valor agregado, porque lo que uno puede decir, sobre todo entendiendo, ¿no?, como vengo comentando, que es el estado del arte, que yo puedo cumplir con todos los controles de ISO 27001, igual tener incidentes. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo yo demuestro que tuve un incidente, pero que hice lo realmente posible para proteger los datos personales como me pide la ley? Y bueno, yo implementé un estándar de seguridad de la información. Implementarlo, digamos, en el mejor de los casos sería certificar, ¿no? ISO 27001 contempla que la organización esté certificada en esa norma. Por supuesto que es mucho por ahí, probablemente sea mucho, pero bueno, también da mucho valor agregado cuando se quiere participar en contrataciones estatales o, idealmente, proponerse para dar un servicio en otro país, ¿no? Muchas veces estos estándares son un requerimiento y siempre van a ser un valor agregado. Pero bueno, inclusive llegar hasta las pruebas, como dice ahí, digamos, implementé los controles, hice pruebas, ¿no? Hice ejercicios sobre mi infraestructura, sobre mis procesos, planes de concientización, ejercicios de roles, ejercicios de escritorio sobre incidentes, para estar preparado para cuando un incidente ocurra. Y tener planes de respuesta debería ser, ¿no?, un estándar para las organizaciones públicas y privadas. Acá te interrumpo.
acá te interrumpo porque te voy a interrumpir con una pregunta justamente que hizo Julio César, que ya anticipo, ojalá tengas la respuesta, ¿no? Pero dice, ¿cómo se identifica que un ataque al sistema de protección de la información como violento o como motivado en la negligencia de la entidad afectada? Es decir, ¿cuándo podemos decir si hay algún parámetro para decir, y mirá, la fallaste? Es medio como que cometiste errores tan graves que hay negligencia, ¿no? Bueno, de esos estándares que yo hablaba, inclusive a nivel internacional también hay estándares que hablan de la ciberhigiene, ¿no? Que son unas cuantas medidas. Hay un modelo de ciberhigiene, digamos, porque hablando de ciberhigiene es el concepto de las medidas básicas, ¿no? Y ojo, porque las medidas básicas a veces no son tan básicas, pero quiero decir, son un conjunto de medidas, otra vez, que son recomendaciones internacionales, ¿no? Puedo decir tres porque son las que me vienen a la mente, pero nunca son tres. Son 50 por lo menos. Pero en principio, la actualización periódica y sostenida de sistemas y aplicaciones, ¿no? Porque, digamos, a veces no es tan sencillo porque las organizaciones pueden tener sistemas críticos que corren sobre sistemas operativos obsoletos, entonces no es tan sencillo como decir, no actualizaste porque no querías. No, porque digamos, el sistema core, el sistema esencial a la organización es un sistema que compraron hace 15 años, que lo instalaron sobre un sistema operativo, el sistema core, el sistema central o principal sigue funcionando, pero está sobre un sistema operativo obsoleto. Entonces la organización, mientras el sistema funcione, no se preocupa mucho por los riesgos, cuando está dejando una puerta enorme y crítica, ¿no? Entonces digo porque a veces no es tan fácil hacer la actualización de todos los sistemas. Además que vulnerabilidades, o sea, problemas de seguridad en aplicaciones y sistemas operativos sale todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces uno debería tener, digamos, es parte del proceso de vulnerabilidades, ¿no? De gestión de vulnerabilidades. Tener todo el software que tiene una organización y tenerlo actualizado. A veces son cuestiones de licencias, ¿no? Una vez compré una licencia y no la actualicé porque temas de costos, entonces sigo usando sistemas viejos. Todos los sistemas viejos que no tienen actualizaciones son puertas de entrada para ataques, ¿sí? Digamos, porque ese es como uno, ¿no? Si ISO 27002 tiene 93 controles, bueno, en todos los estándares internacionales la gestión de vulnerabilidades es como uno de los críticos. La concientización de los usuarios. O sea, que tener en cuenta que ninguno vaya a caer en un phishing también es un tema que a veces en las pymes no se tiene en cuenta, ¿no? Y a veces terminan entregando el usuario y contraseña del sistema crítico de la organización, ¿no? Entonces, la recomendación, o sea, cuando alguien está siendo negligente, cuando no cumple con las medidas básicas de seguridad. Ahora, las medidas básicas de seguridad no son 5, o sea, no es solamente no actualizar. Otra vez, las medidas básicas son las que dicen los estándares, ¿sí? Obviamente uno puede usar, por eso, digamos, esas medidas básicas son en general, por eso empecé con la ciberseguridad de los países, porque esas medidas básicas tienen que ser promovidas, la adopción de esas medidas básicas tienen que ser promovidas por los países. ¿Por qué? Porque hace a la supervivencia de las pymes, hace al desarrollo de la economía, o sea, en tanto las organizaciones que generan, por ejemplo, software, cumplan con estándares internacionales, tienen un diferencial de valor para la venta al exterior. ¿Se entiende? O sea, todo lo que es, digamos, la seguridad es parte de la calidad de un software. Entonces, desde el punto de vista del software o de la economía, como llaman la economía del conocimiento básica, todo lo que es seguridad es un aporte de valor. Y desde el lado de la gestión de las organizaciones, cubrir estándares básicos de seguridad de la información es una forma de no ser negligente, ¿sí? Otra vez, después, ¿qué sistema? Yo puedo decir, mire, yo adopté, no sé, tal estándar mínimo de controles, ¿no? De medidas de seguridad, porque sé que hay esto y esto.
De todas formas, y hice un análisis y la verdad no puedo estar comprando más software, ni puedo estar comprando, ni llamando a un especialista en seguridad de la información, porque la verdad mis costos no dan. Entonces, si uno hizo ese análisis, digamos, está en buenas condiciones de defenderse. Ahora, si no hizo nada de eso, no identificó los riesgos, no sabe cuáles son las amenazas, no trató de implementar medidas de seguridad básica, y no sé las condiciones técnicas, jurídicas, ¿no? Para la negligencia, pero podría estar muy cerca, ¿no? Me parece que no puedo dar una receta, pero para mí es por ahí porque es la pregunta del millón de los abogados. No, y la otra, ya que estamos, así, en consultorio jurídico a la ingeniera, no, pero es muy importante, es una teoría o un instituto que lo conocés mucho, que es el caso fortuito fuerza mayor. Yo no sabía. Ah, qué imprevisto. ¿Cómo? ¿Un ciberataque? Ah, pasa eso. Ya me parece que no existe eso. Salvo que sea algo que lo previste, trataste de mitigarlo y que tenga una virulencia tal, porque me parece que el ciberdelito y los ciberataques evolucionan, como todo, con la tecnología, y decir, bueno, mirá, yo tomé esta medida, esta medida, esta medida, esta medida, e igual no fue suficiente. Ahí más o menos estarás peleándola, ¿no? Yo creo que, digamos, la línea de razonamiento que les decía recién, digamos, es una línea de razonamiento, no más que eso. Después el tema está en las pericias. Ahí están los peritos que pueden dictaminar o no, porque en tanto, por ejemplo, nosotros tenemos la decisión administrativa 641, que son requisitos mínimos de seguridad de la información para la administración pública. Si yo fuera perito, diría, mire, la administración pública nacional en Argentina dice que estos son requisitos mínimos. Usted, a ver, un checklist, esto lo hizo, esto lo hizo. Digo porque siempre los estándares internacionales, no sé, ¿por qué uno adopta uno y no adopta otro? Y podría ser muy discutible. Eh, digamos, la gestión de riesgos, la metodología de riesgo tampoco, digamos, no es una práctica habitual, pero bueno, ahí tenemos referencias. Está la resolución 47, es una recomendación de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Usted intentó probar con esto, intentó cumplir con lo que dice la resolución. Caso fortuito, depende otra vez. Una cosa es que una maneja datos de salud, otra que sea, no sé, que tenga datos, pero que no sea su operación principal o su negocio, los datos personales, no sé, o que no tenga mucho peso en la organización los datos personales, ¿no? Pero, digamos, todas estas cuestiones tienen que ver un poco con la responsabilidad, ¿no? Tienen que ver con la gestión de riesgos a nivel negocio, ¿no? Si mi negocio está basado en tecnología y nunca hice una revisión por estos controles, digamos, estamos mal horno. Digamos, si uno es un estudio jurídico chico, y bueno, puede ser que que le falten muchas cuestiones de seguridad. De todas formas, en otros países, por ejemplo, porque lo he visto tanto en España como en Inglaterra, las asociaciones de abogados bajan requisitos mínimos de seguridad de la información o controles mínimos de seguridad de la información para estudios de abogados, por ejemplo, ¿no? Como recomendaciones o estándares. Entonces, Otra, bueno, sí. vinculado con eso y con el asesoramiento, digamos, también ahora pasa mucho que las grandes empresas, los directorios, cada vez más, nadie puede ignorar el riesgo de ciberseguridad. Entonces, el director de una sociedad anónima, hablemos de una empresa grande, muy grande, quiere más o menos saber, conocer por dónde pasa el riesgo. Si vos le tuvieses que decir a un director de, de una compañía grande, no sé, pongamos un laboratorio que tiene datos sensibles además, ¿no? ¿Cuál es, independientemente que ya lo dijiste, pero
bien puntuales. ¿Cuáles serían así los puntos para decir que tomó las debidas diligencias o que es un buen hombre de negocios, que obró como un buen hombre de negocios, como un tipo que más o menos sabe en materia de ciberseguridad y lo aplicó a una gran organización y con activos críticos, llamémoslo? 3 puntos, tac, tac, así, en un ascensor. Tiene un responsable de seguridad, hace ejercicios de respuesta a incidentes, tiene una auditoría externa en ciberseguridad, digamos, 3. Perfecto. El, 5. el responsable de seguridad depende del de tecnología, tiene informes de gestión de los riesgos, tiene informe de gestión de los riesgos, tiene informe de gestión de los incidentes. Incidentes en una organización grande hay miles, cientos. Algunos no se resuelven. Ese informe de gestión de los incidentes es un insumo para el directorio, para la toma de decisiones. ¿Cuán bien se están atendiendo los incidentes? ¿No? Uno debería ver una planilla de incidentes y debería tener todo resuelto. Eso no pasa nunca. Ahora, ¿por qué no se pasa? O sea, ¿cuáles son los problemas por los que no se resuelven los incidentes? Esas son claves. Pero para eso, ¿por qué son clave? ¿Por qué es clave? Porque primero hay que tener un plan de respuesta a incidentes, hay que tener una gestión de los incidentes con números, cuántos incidentes se identifican, cuál es el tiempo, ¿no? Acá siempre hay métricas, en buenas prácticas siempre hay métricas. ¿Cuáles serían los KPIs, viste que se llaman en materia de seguridad, pero que sirvan? Porque si no, tenemos, sí, lo resolvimos, cosas que sean críticas, ¿no? Como que el director esté mirando un KPI y que le esté, digamos, dando la verdadera temperatura de la seguridad de la información de la organización. Lo que pasa es que por eso, para tener toda esa, digamos, para tener indicadores, indicadores que realmente brinden información confiable, hay que tener un sistema implementado, hay que tener registros, hay que tener estandarización conceptual, ¿no? Porque ese es otro tema, que los incidentes, todo eso tiene que ser entendido por la alta dirección o por el gobierno de la organización. Y digamos que me llegue información confiable quiere decir que, bueno, yo estoy al tanto de cuáles son los incidentes graves que están ocurriendo, ¿no? Porque en general los incidentes graves, los reportes de los análisis de vulnerabilidades, reportes de gestión, ¿sí? ¿Cuántas vulnerabilidades? Porque los análisis de vulnerabilidades deberían hacer, no sé, depende del tipo de organización, cada 6 meses, una vez por año, depende el tamaño de la organización. Entonces, de ahí surgen cuáles son las vulnerabilidades encontradas. De ahí surgen por qué hay vulnerabilidades encontradas. ¿Sí? Y eso debería ser la información al gobierno, tiene que decir qué pasa, o sea, cuál es el riesgo de que esa vulnerabilidad sea aprovechada para el negocio, ¿sí? No si el Windows R12 tiene, no sé, una falla en algún componente, eso no le importa. Pero si esa vulnerabilidad aprovechada en ese servidor de Windows afecta a la facturación, eso sí es importante. Entonces, por eso es muchísimo trabajo el que hay que hacer de pasar de la seguridad informática, que es una vulnerabilidad técnica en un software, a cómo impacta esa vulnerabilidad técnica en el negocio. Porque esa es la información que le sirve para tomar decisiones al negocio. Si yo le digo una vulnerabilidad en el, no sé, en el componente, no sé, X21 del software que hace no sé qué, eso no tiene ninguna relevancia. Entonces, bueno, esta información debería ser digerible o que le sirva para tomar decisiones si ahí tiene que invertir o no, porque si actualizar un sistema le sale 4 millones de dólares o $50.000,
la persona debería saber cuál es el riesgo que está corriendo. O sea, si no, nadie va a actualizar nada. O sea, ¿por qué voy a gastar plata en actualizar algo que está funcionando? ¿No? Porque esa es la clave de esto. O sea, ¿por qué la gente no actualiza? No es porque, primero, si no tiene seguridad, bueno, gente de seguridad es porque no sabe ni siquiera que está en riesgo. Luego, muchas veces, actualizar sale plata. Entonces, y la verdad es que si no pasa nada, ¿por qué voy a actualizar algo? O sea, si no pasa nada, o sea, está funcionando, no pasa nada. Ahora digo, mira, acá una vulnerabilidad que si alguien aprovecha esta vulnerabilidad, no vamos a seguir trabajando. Bueno, el tema ahí es dónde impacta y cuánto hay que gastar, y la decisión la va a tener que tomar el que pone la plata, otra vez, la que digamos, no sé si lo dije, no, pero la decisión del gobierno es la de la inversión, o la de asignación de recursos presupuestarios. Digamos, esa es la decisión del gobierno. Entonces, ahí están las claves. Bueno, sigo. Sí, ahí me quedé pensando con el tema de un comentario, dado tu participación en el sector público, en la tendencia de los ciberincidentes que hubo en el sector público, sin particularizar, pero si hay algún parámetro o algo normal dentro de las pautas o común, algo común que se da porque, no sé, hubo migraciones, RENAPER, varios, ¿no? Que afectaron cosas significativas para toda la ciudadanía. Entonces, uno a veces piensa, bueno, sí, obviamente el sector privado tiene que cumplir un montón de cuestiones, pero muchísimo más cuando no hay bienes públicos o datos personales sensibles de toda la ciudadanía. ¿Hay algo por qué pasa o es porque justamente no hay asignación presupuestaria para poder mantener actualizada una infraestructura tecnológica que debe ser significativa, me imagino, para, no sé, me imagino RENAPER, migraciones y todo eso? Esto es una apreciación general, General, sí, 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 no, sí. y además lo voy a decir en función de haber trabajado en la administración pública, no por Por los eso. incidentes, ¿no? Eh, Primero, digamos, yo mencioné la decisión administrativa 641, que es del 2021, o sea, yo trabajé antes de estar en el Banco Central, en jefatura de gabinete. Este, Digo que ya hace mucho tiempo existía una política modelo, una referencia, pero nunca hubo una asignación de roles de seguridad de la información. No hay un responsable de seguridad de la información. Inclusive, la decisión administrativa 641, que es una muy buena referencia, no está pidiendo el rol de seguridad de la información. Y otra vez es por cuestiones presupuestarias, porque si yo creo un cargo en la administración pública, eso significa una asignación presupuestaria. Entonces, en tanto no haya, digamos, es un principio de administración general, ¿no? La asignación de responsabilidades. ¿Por qué? Porque si no, primero está este tema, o sea, la decisión administrativa, primero que pide que se asignen las funciones de seguridad de la información a algún área. Y recomienda que las funciones de seguridad de la información no dependan de las áreas de TI. Entonces ya ahí arrancamos con una pata floja, para decirlo de alguna forma. Porque si no tenemos un responsable, de alguna forma, lo que diga esa área, si depende de tecnología, por lo que le estaba comentando, ya no tendría tanto peso, ¿no? Y tampoco está asignando roles en el gobierno otra vez. O sea, si bien de manera general siempre se dijo, bueno, la responsabilidad está en la máxima autoridad, si yo no digo responsabilidad sobre qué, ¿no? Porque digo, es como decir, también está a cargo del mobiliario, porque todas las, digamos, todos los funcionarios públicos de máximo nivel están a cargo del área que se hace en cargo, pero bueno, en las mismas condiciones se hacen cargo del área que están, del mobiliario,
también se hacen cargo de los procesos de la información que esa área está gestionando. Y hay una gran diferencia respecto del mobiliario de la información que están gestionando. Y eso todavía no ha permeado en la medida necesaria. ¿Por qué? Porque todos sabemos qué le puede pasar a un mobiliario, que se lo roben, que lo rompan. ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos del mobiliario? Que desaparezca o que esté roto, digamos que lo afecten. ¿Qué más le puede pasar a un mobiliario? Ahora, con la seguridad de la información es gravísimo, porque, digamos, ¿cuáles son las medidas para proteger el mobiliario? Son medidas físicas. Tiene que estar inventariado, ¿no? Son cuestiones casi, diría, de conocimiento general. O por lo menos hay gente en las administraciones públicas que siempre se encargó de eso, históricamente. Ahora, sobre los temas de seguridad no, sobre seguridad de la información, otra vez. Pero los temas de seguridad de la información no necesariamente. Hay mucha gente que trabaja en seguridad de la información en las administraciones públicas, pero trabajan, otra vez, dependiendo de las áreas de tecnología, y ahí estamos, digamos, a ver cuánto pueden hacer las áreas de seguridad si no tienen jerarquía suficiente, ¿no? Y además conocimiento y herramientas, porque digamos, ese es otro tema, ¿no? No es que uno puede hacer seguridad sin presupuesto. Se puede hacer muchas cosas sin presupuesto, pero todo lo que es seguridad de la información no se puede hacer sin presupuesto. Y menos, digamos, en el estado del arte actual. Digamos, se necesitan sistemas automatizados para la gestión del monitoreo de las redes, por ejemplo. Uno no puede estar mirando a ver cuáles son los comportamientos normales a mano. Para eso se necesita. La infraestructura tecnológica de seguridad es cara hoy, ¿no? Sobre todo para la protección, como decías vos, de lo que son todos los datos personales. Entonces, digamos, cada vez se hace más complicado. Hay factores organizativos y hay factores económicos, y también, digamos, esto que hablábamos de las organizaciones privadas, también funciona igual en las administraciones públicas. O sea, si un dato puede ser robado o filtrado, el que tiene que tomar la decisión es alguna máxima autoridad. Eso no estaría funcionando, ¿no? Y cuando sale un incidente, lo que hacen, o sea, la respuesta usual, es en términos de delito. Y otra vez, yo lo suelo decir, pero digamos, en términos de delito, esto no tiene nada que ver. En términos el delito es una conducta, digamos, una conducta que está tipificada o no, otra vez depende del delito. Lo que trata de hacer el delito es de buscar al culpable, pero no dice nada de la ciberseguridad, no dice nada de cómo estaban los controles, de si había responsables o no, si fue bien gestionada la seguridad de la información, ¿no? Toda esta parte de ciberseguridad que hablé hasta ahora, no dije nunca delito. Sin embargo, cuando sucede un incidente en una organización, lo primero que dicen es voy a hacer la denuncia penal, ¿no? Y con eso como que quedó todo cubierto. Entonces, eso es también falta de conocimiento por ahí de cómo es esta disciplina, de la ciberseguridad, de la gestión de la seguridad de la información, de la seguridad informática, los estándares, las buenas prácticas, y de la relación de la que estábamos hablando, de la ciberseguridad y de la protección de datos personales. En la decisión administrativa 641 dice que hay que clasificar los datos. Pero no dice que hay que ver los datos personales específicamente. ¿Sí? Ojo, en los considerandos es muy, en los considerandos de la decisión administrativa es muy pro dato personal, se las recomiendo, pero dice para la protección de los datos personales, está escrita con muy buen espíritu, pero después, digamos, cuando tocan los incidentes reales, ese espíritu de la norma no aparece, para decirlo así casi poéticamente, ¿no? O por lo menos no salió de quienes, digamos, del ámbito donde se escribió, ¿no? No hay como enforcement de que se entienda qué quiere decir. La misma decisión administrativa para los organismos públicos, la Administración Nacional, pide que cuando haya un incidente que afecta a datos personales, se les informe a las personas, ¿sí? A los titulares de los datos. Eso lo dice la decisión administrativa 641. ¿Sí? Eso es interesante porque la verdad es que creo que
nadie lo sabe, pero eso está escrito. Y en los términos, este gráfico que está en esta diapositiva es del framework de privacidad del NIST, ¿no? Esta oficina, este Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, donde habla precisamente que los riesgos de ciberseguridad son distintos de los riesgos de privacidad. Obviamente tienen su intersección ahí cuando el incidente afecta a datos personales. Pero de todas formas ya estaban conectados antes, ¿no? Porque cuando hago una clasificación del riesgo para asignar la protección a los activos de la información, digamos, y los datos personales son un activo, después están los datos de soporte, que son la infraestructura, los procesos, los servicios. Cuando hago esa clasificación ya debería la organización, el organismo público, identificar cuáles son los datos personales que hay y dónde están. Porque lo que puede llegar a pasar es que si nada de esto se hace, un ransomware afecta a la infraestructura y nadie sepa qué datos personales fueron afectados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a informar o notificar a los titulares de los datos si nadie sabe dónde están ni cuáles fueron los datos afectados? ¿Sí? Entonces, un poco lo que me gustaba mostrar de manera gráfica en esta diapositiva es eso, ¿no? Los procesos de seguridad ya piden identificar datos y clasificar datos. Los piden en función de la importancia del negocio, ¿sí? No en términos de protección de datos, porque es otra área, es otro rubro. Pero en términos del enforcement a nivel nacional, o sea, la protección que tiene que hacer el Estado de los ciudadanos, en términos de protección de datos, debería exigir que para esta parte de la seguridad de la información, la identificación sea en términos del negocio, y además ahí identificar los datos. ¿Para qué? Para que cuando haya que notificar sepa qué datos fueron afectados, ¿no? Esta era una idea. Y de paso te hago una pregunta que acá están haciendo con este tema, que dice: buenas tardes, frente a un incidente donde se accede a información de clientes que pueda ser utilizada para defraudarlos, la empresa debe efectuar una denuncia penal y o avisar a los clientes para prevenir el daño y o delitos a los clientes. Hay un comentario nada más. El tema, por lo general, es el timing. La experiencia desde un punto de vista de la seguridad informática o de la ciberseguridad. Uno dice, voy a hacer una denuncia penal y es medio como para cubrirse. Ah, bueno, tú ya la hice, pero verdaderamente, cuando uno hace una denuncia penal, lo que tiene que hacer es aportar elementos de lo que pasó, y eso trae aparejado un trabajo previo dentro de la organización que lleva un tiempo mínimo. Entonces, a veces es como denunciar por denunciar cualquier cosa. Entonces, me parece que no es solamente un acto, sino que es un proceso de relación o de relacionamiento tanto con las autoridades administrativas como las fiscalías o los juzgados penales, para ir suministrando información a manera que vaya surgiendo de la organización, porque no es que uno saca una foto y dice, uy, mirá, me rompieron la ventana, me entraron por la ventana, el problema está en la ventana. Porque muchas veces ves que está en la ventana y están adentro, todavía siguen adentro y no sabés que están adentro. Y no podés llegar a darte cuenta. No sé si estoy... Hay una respuesta desde el punto de vista de la ciberseguridad y una respuesta desde el punto de vista del derecho penal. Primero, en el ámbito público, los funcionarios, por eso digo el plan de respuesta a incidentes. La decisión administrativa pide un plan de respuesta a incidentes. Entonces, y además pide informar, creo que es a las 48 horas, la notificación a la Dirección Nacional de Ciberseguridad, digamos el CERT nacional, depende de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, digamos, de acuerdo a la normativa de la administración pública. Una cosa, por eso digo, primero hablo del ámbito público y de los incidentes, ¿no? En términos de incidentes, esta decisión administrativa pide informar a las 48 horas, ¿sí? En términos de seguridad. Lo que pasa es que uno puede identificar lo que tiene un incidente. Eso es lo primero.
uno identificó que tiene un incidente. Si no se identificó que tiene un incidente, ya es gravísimo, digamos. Si la misma organización no identificó, y si tiene un incidente y tenía cierta obligación de notificar, otra vez, hago referencia a la edición 648, 641, que pide notificar a los incidentes a las 48 horas. Entonces, otra cosa es lo que yo puedo decir a las 48 horas. En principio puedo decir que sufrí un incidente. Y puedo decir que estoy investigando. O sea, puedo decir los datos que me hacen decir que tengo un incidente. Bueno, hay, no sé, información a la que no puedo acceder. En términos de incidentes técnicos, hay un montón de información técnica que se puede brindar, otra vez en función de que yo con esa información puedo estar previniendo a otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de la gestión de incidentes? No solo es decir que, me pasó a mí, ¿no? Sino esta información en términos de sociedad o de comunidad pueden ayudar a protegerse a otros. Entonces, y además por normativa, en estos casos, se pide. La ley, el proyecto de ley de protección de datos dice que se informe a las 72 horas. ¿Sí? Otra vez, pide que se informe de un incidente. Entonces yo digo, dice ahí, digamos, en el proyecto de ley, está un poco más adelante, qué información hay que enviar, ¿no? Ahora, el proyecto igual tiene otros problemas, pero vamos por este lado. Otra vez, si yo soy una empresa y estoy cumpliendo con buenas prácticas, debo tener un plan de respuesta a incidentes. En el plan de respuesta a incidentes digo, bueno, tengo un incidente. ¿Cuáles son las medidas para mitigar? O sea, suponiendo que no tengo plan de incidente, bueno, es un lío, porque ahí empiezan los desastres, ¿no? Porque se tratan de restablecer servicios y no se puede, si no hay backup, otra vez, estamos demasiado complicados porque no se va a poder restablecer los servicios si no hay un backup que no fue afectado, ¿no? Entonces, pero bueno, dependiendo otra vez del tamaño, la complejidad de la organización, una organización que no tiene un backup, digamos, un backup que pueda superar los problemas de un ransomware, también está complicado, ¿no? Depende del tamaño de la organización. Entonces, originalmente y en las primeras comunicaciones, uno puede decir, bueno, tuvo un incidente y tengo esta información. Y es una práctica habitual, ¿por qué? Porque es natural que los incidentes tengan un ciclo de vida donde cambia, o sea, donde hay información, después encuentro otra información y me da más datos sobre el origen, sobre los activos afectados, digamos. Es natural que los incidentes tengan un ciclo de vida donde van cambiando en el impacto, en lo que afecta, eso por un lado. Entonces, dependiendo de cuán aceitado tenga yo los procesos, voy a saber o no. Si no, no voy a saber nada. O sea, si no tengo procesos, voy a decir, no puedo hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ¿no? Entonces, uno puede dar una información inicial, de hecho, las buenas prácticas, dependiendo de cuál sea la autoridad de aplicación, puede decir, bueno, mándame ahora y mándame cuando tengas más información y mándame cuando lo cerrés. Eso es en términos de buenas prácticas de ciberseguridad. En términos de delito, yo, digamos, tuve un delito, sufrí un delito, voy y denuncio el delito. O denuncio, no sé, sospecha, eso más de penal, ¿no? Sospecho o me extorsionan. Voy y denuncio, me están extorsionando. Después le tocará al investigador, ¿no? Recolectar la evidencia. Si la organización no tiene buenos planes de respuesta a incidentes, donde ya tiene previsto este resguardo de evidencia, lo más normal es que hayan pisado todo en el restablecimiento de los servicios, ¿no? La organización, cuando quiere restablecer servicios y no tiene un plan, no está tomando, para que voy a ver si puedo resguardar la evidencia para la investigación penal. Eso no le interesa a la organización cuando está sufriendo el incidente, ¿no? Por eso digo, esos son niveles de madurez. En la sección 8 de la normativa de bancos, específicamente dice que cuando hay un incidente,
tiene que analizarse si, si hay que resguardar o no las evidencias forenses de acuerdo a buenas prácticas, ¿no? Porque si no después no va a servir en un juicio, ¿no? Se va a judicializar y la prueba no va a servir. Entonces, todas esas cuestiones, que son, digamos, estándares, buenas prácticas, conocimiento, aparecen en incidentes graves. Pero, digamos, lo que es en incidentes de ciberseguridad es un tratamiento y lo que es el penal es otro. O sea, yo voy, hago la denuncia por, por el delito sufrido y es digamos, la policía, las fuerzas de la ley y los jueces y fiscales que intervengan los que van a tener que empezar con la investigación. Después vendrán y me pedirán, a ver, vos qué tenés. Y eso, digamos, eso va a ser la investigación como cualquier investigación de delito. ¿Sí? No sé si te comenté, te contesté. Más que conforme. Bueno, acá está un poco el comentario de Agustín, esta línea de tiempo, ahí tienen la ubicación, ¿no? La empecé a hacer porque, bueno, yo doy charlas de concientización, más o menos, inclusive hay un trabajo de datos en fuga que habíamos hecho con un par de organizaciones de la sociedad civil, datos en fuga, fue con Vía Libre y con ODIA, donde ahí aparecían, digamos, hay unos documentos, es interesante el proyecto, y originalmente hice una recopilación en ese momento de los incidentes relevantes, ¿no? Entonces, eran 10, creo que 8 incidentes relevantes, y bueno, desde ahí, digo, me parecía interesante hacer tenerlos actualizados, ¿no? Porque eran 10 en ese momento, pero digo, van a aparecer más. Y de hecho fueron apareciendo muchos más. Ahí es una línea de tiempo interactiva, o sea, si ustedes hacen clic sobre cada uno de los incidentes, van a tener los links a las noticias, ¿no? Y a las actualizaciones de las noticias que hablan del incidente, precisamente porque esa es la fuente, digamos, cómo sé que pasaron, cómo sé yo que pasaron, porque salieron en algún medio. Y además aparecen las actualizaciones, en 3 de los casos están las resoluciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública, donde están las sanciones a las organizaciones, que yo está la de Cencosud, pero bueno, ya me comentaron que no está firme. Son 3, está la de Policía Federal, la de Cencosud y la de San Luis, ¿no? Es 2 apercibimientos no sé si es San Luis o San Juan ahora, pobre. Pero bueno, es el Salud de San Luis, creo que San era. Juan. La Salud de San Juan. Que fue precisamente, es una vulnerabilidad que dejaba expuesto datos, intervino la Dirección Nacional de Ciberseguridad y la Agencia de Acceso a la Información Pública sancionó con 2 apercibimientos. Pero bueno, y hay una alerta también, digamos, otro que no es incidente, es una alerta de ARSAT en algún momento, en diciembre del año pasado, porque bueno, estaba diciendo que observaba ataques, y bueno, me parecía interesante, ¿no? Bueno, así que están ahí los que hay un par de videitos también que me parecía interesante incluir en algunos de los incidentes más graves, pero bueno, hay de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, hay todos ya que estamos acá, de los verdes son del Poder Ejecutivo, naranjas afecta a información de salud, amarillo, información de salud, los naranjas son del Poder Ejecutivo, el celeste de Poder Legislativo, y está ahí de la Ciudad de Buenos Aires, y es muy federal también. Creo que participan, o sea, no todas las provincias, pero muchas. Y por supuesto, los violetitas estos son los del privado, del sector privado, así que no se salva nadie. Así que bueno, esto también porque para que vean que los incidentes no es una cosa que queda en la pura teoría, ni es que ocurre uno, pueden ver ahí los más relevantes. Y un poco en términos de seguridad de información, el proyecto de ley, esto está sacado específicamente del proyecto, la seguridad de los datos para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos personales, para evitar su adulteración, ¿no? Del objetivo de la seguridad, ¿no?
pérdida, uso, consulta o tratamiento sin autorización y permitan detectar desviaciones intencionales o no. Cuando hablo de incidentes, digamos, el tema también es que el incidente, por definición, es independiente del agente que haya promovido, ¿no? No importa si es intencional o no. Cuando hablo de incidentes son todos. Si un disco rígido se rompió, ¿sí? Porque pasó su vida útil o de un mal funcionamiento, también es un incidente que me va a impedir que funcione, o sea, me va a impedir la provisión de servicios, ¿no? Ese también es un incidente. Un terremoto, una inundación, un incendio también, por más que no Exacto, sea justificado, pero por más que sea exacto, sí. físico. Sí. Me acuerdo una vez que Migraciones no podía, o sea, no atendía al público porque se le cayó el techo en los servidores, o sea, se había caído el techo en unos servidores. Bueno, es un incidente, digamos, no es porque no tiene su origen en un ataque, pero digamos, es un incidente de ciberseguridad igual, porque digamos, impidió, afectó la disponibilidad, ¿no? Y en ese caso todo, propiedad. Bueno, confidencialidad no. Pero no importa, no importa la intención, ¿no? Y eso es un diferenciador, porque cuando no sé tampoco, hablar de incidente tiene mucho más significado que hablar de ataque, ¿no? Siempre el ataque es el ánimo de causar daño. Cuando uno habla de ataque es porque alguien quiere causar daño. Y en el mundo digital, a veces no hay mucha referencia, sobre todo para la gente que no está en seguridad informática, qué puede ser causar daño. O sea, si yo robo información, estoy causando un daño. O sea, si yo impido el funcionamiento, es causar daño, ¿no? Pero bueno, son distintos tipos de daño. A veces se usa ataque porque como son todos términos nuevos para lo que es ciber, bueno, aparte queda por ahí más interesante decir ciberataque que incidente. Pero si ustedes analizan información formal, oficial, siempre van a hablar de incidentes, ¿no? De hecho, estaba viendo, hay un incidente de ayer, creo, en la Corte Internacional Penal, Corte Penal Internacional, en La Haya, que habla de un incidente de ciberseguridad, digamos, están investigando. Entonces, para ello pide administrar, esto es sacado del proyecto de ley, para ello, digamos, para este objetivo, pide adoptar un sistema de administración de riesgos asociados y tomar en cuenta las categorías y volumen de datos especiales, de datos personales, perdón. En este sentido, bueno, ahí hacíamos referencia en alguna otra charla o en algún comentario que ahí van a tener que dar mayores referencias para que la gente pueda tomar algún parámetro concreto, ¿no? Volumen de datos, bueno, ahí están los umbrales, ¿no? Los umbrales para identificar estos criterios que están dados así de manera muy general. El proyecto de ley pide informar a los titulares para explicar el incidente, que tomen medidas, e informar a la Autoridad de Protección de Datos. Cuando el incidente además es un delito, registrar la denuncia, asistir en la investigación con la descripción de las vulnerabilidades o comportamientos del malware. Esto, digamos, es un comentario mío, ¿no? En términos de que, como siempre, ¿no? Si uno es víctima de un delito y quiere ayudar a la investigación, no importa, digamos, qué tipo de delito sea, siempre va a tener que colaborar con la investigación. En ese sentido, este no es diferente, ¿no? En ese sentido. Acá traía la adhesión al convenio 108 más, ¿no? Que ya es ley nuestra, ya es publicada el 30 de noviembre del 2022, aunque todavía no entró en vigencia, tengo entendido, pero ya, digamos, de todo lo que hay es lo más concreto, ¿no? Que podemos tener, creo. Y en ese sentido, otra vez, ya estamos con que cada parte de los que adhieren al convenio dispondrá que el responsable del tratamiento y cuando corresponda el encargado de tratamiento adopten las medidas de seguridad adecuadas contra riesgos de acceso accidental o no autorizado a los datos, destrucción, pérdida. Siempre cuando hablan de protección de datos son más o menos los mismos verbos, los mismos impactos. Y en la segunda parte dice que cada parte dispondrá que el responsable de datos sin demora
sin demora, notifique como mínimo a la autoridad de supervisión competente, según el artículo 15, otra vez del convenio, notifique a la autoridad de supervisión competente, según el artículo 15 de este convenio, respecto de las filtraciones de datos. Acá está hablando solamente de la divulgación no autorizada. Pero bueno, ahí también entiendo que va a tener que hacer una reglamentación o brindar mayores detalles. Y estos son los últimos dos, ya hablamos, esto es simplemente, este es el artículo 20 del proyecto de ley de protección de datos, para que vean que otra vez hace referencia a las medidas técnicas organizativas, a la adopción del sistema de riesgo que recién mencionaba, y a la gestión de incidentes, otra vez con el análisis de posibles consecuencias. Esto es un plan de respuesta a incidentes, ¿sí? No es otra cosa en términos de seguridad de la información. Las posibles consecuencias. ¿Qué significa? Como les decía, la gestión de incidentes se trata de mitigar los riesgos, de contener, ¿no? Esta no es una charla específicamente de gestión de incidentes, pero hablé bastante. Hay etapas declaradas de la gestión de incidentes donde uno dice, bueno, estos son los incidentes estándar, hay tablas, pueden impactar así en la organización. Entonces debería identificar cómo estos incidentes pueden impactar en la organización y poner las medidas para prevenirlo. Otra vez, no los pude prevenir, afectaron, bueno, hice lo mejor posible. Y tener en cuenta, ¿no? Otra vez, los riesgos son la probabilidad de ocurrencia de un evento por el impacto. Entonces ahí estoy viendo el riesgo. Para eso tengo que haber hecho un análisis de cuáles podrían ser los impactos y cuán posible era que un ransomware, por ejemplo, me afecte. Entonces, cuando se habla de riesgos, está en ese ámbito. Y finalmente, el artículo, como está redactado hoy, el proyecto, ¿no? Acá sí tengo algunos comentarios, porque bueno, como les estuve diciendo, el artículo 21 dice notificación de incidentes, dice en caso de que ocurra un incidente, ¿sí? Desde el punto de vista de la seguridad de la información, todo el tiempo ocurren incidentes, ¿sí? Todo el tiempo están ocurriendo incidentes, pero incidentes que se solucionan enseguida, que no tienen mayores repercusiones, mayores impactos, que se solucionan, ¿sí? ¿No? Accidente, no sé, se desenchufó, bueno, hay cosas que ni siquiera se consideran, hay eventos de seguridad, porque de hecho no, podrían impactar, pero no impactaron. Bueno, el tema es cuando escalan, ¿no? Entonces, ahí en caso de que ocurra ya, ahí da una idea de que mucha idea de la gestión de incidentes no había, pero ahí hay que ver con los umbrales, la notificación a las 72 horas de haber ocurrido, la información a la persona titular y los datos que debería incluir la información, ¿no? La naturaleza del incidente, los datos que pueden estimarse comprometidos, las acciones correctivas, ¿no? Y eso, bueno, lo pueden, está en el proyecto. Y lo último subrayado, el responsable de tratamiento debe documentar todo incidente de seguridad que ponga en alto riesgo los derechos de las personas titulares de los datos, ¿no? En particular, como hablamos casi a la mitad, y vos me preguntaste, Agustín, ¿qué dato es importante en términos de seguridad para la gestión de la seguridad? Y yo te dije, y mira, una métrica de cuáles son los incidentes que no se pudieron resolver, cuál es el promedio en el que se resuelven los incidentes, el promedio en tiempo, ¿no? Cuán efectivo es en la respuesta a incidentes. Bueno, esto que está acá no debería ser ningún tipo de problema, ¿no? Documentar, debería estar todo documentado. Estamos hablando de un nivel optimizado, ¿no? En el modelo de madurez. Pero bueno, en tanto la seguridad de los datos personales es una obligación legal, en la seguridad de la información debería estar bastante concientizada, ¿no? La gente de seguridad de la información y de tecnología, de todas formas, que cuando el incidente afecte datos personales, va a tener que tener otro tratamiento, ¿no? Va a salir de la línea de incidentes tradicionales de seguridad para pasar a la línea de incidentes de protección de datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, probablemente ahí es donde tengan que intervenir digamos, el área legal para identificar efectivamente la cantidad de datos afectados, la notificación y bueno, los aspectos formales que hay que cumplir cuando hay un
un incidente que afecte a datos personales. Un temita va a ser, en los casos vinculado con esto, es los supuestos en que vos tenés el virus adentro y no te diste cuenta todavía, y ahí el plazo que dice, viste, desde que tomaste conocimiento. Pero si no te Porque, diste cuenta, ¿cómo tomaste conocimiento? no, por eso, puede ser que el daño haya sido producido mucho antes, sin vos tomar conocimiento, lo cual es raro, pero digamos, pensemos una estructura gigantesca, y bueno, recién cuando tomás conocimiento, ahí te corre el plazo de 72 horas. Eso te digo, Sí, no, digamos, el ransomware en general, esto varía bastante, pero los atacantes en general y en otros tipos de ataques, ataques de filtración de datos, digamos que no hay ningún tipo de cifrado, simplemente roban datos, los atacantes suelen estar adentro de la organización meses y meses y meses, digamos, hasta que finalmente activan, ¿no? Desencadenan, en un caso de un ransomware, activan que se cifre la información, en otro caso se roban la información. Es más, es probable que haya empresas que no sepan que le robaron información hasta que alguien les avise que hay información de ellos a la venta. seguro. De ¿Sí? hecho, sí, sí. Por eso. Entonces, digamos, el que tiene que avisar es cuando uno toma conocimiento, primero. Y ¿cómo le dicen? La responsabilidad proactiva y demostrada tiene que estar en que tiene que hacer inmediatamente las averiguaciones de cómo fue que pasó. Y Ahora, documentar. exactamente. El tema es, otra vez volvemos a las capacidades de monitoreo de la infraestructura. O sea, ¿cómo me doy cuenta que cientos de datos están saliendo de la organización? Y bueno, hay una cantidad de datos esperada que entran y salen de la organización. Pero para eso yo lo tengo que monitorear, tengo que saber, mira, normalmente entra esto, sale esto, no sé, hay más tráfico a la mañana y menos tráfico a la tarde, los sistemas son estos, entonces cuando veo una capacidad, digamos, veo un tráfico de datos no esperado, ahí debería saltar una alerta. Cuando salta la alerta, bueno, probablemente las capacidades de monitoreo son, digamos, parte de todo lo que tiene que ver con el monitoreo. Digamos, el monitoreo de los sistemas es un estándar y una buena práctica de hace años, ¿no? Décadas. Ahora, se necesita infraestructura, se necesitan sistemas para esa capacidad de monitoreo y se necesita gente que gestione. Exactamente, eso es plata. Entonces, bueno, ahí hay que ver en qué negocios se está trabajando, cuál es el nivel de madurez de la empresa, por qué invirtió, si no invirtió, ¿no? Si estaba informada o no estaba informada de cuáles son las buenas prácticas. Y bueno, hay que ver quién tomó las decisiones, si hay informes de gestión de riesgo, no hay gestión de riesgo, si hay informe de gestión, si hay algún tipo de informe, ¿no? Porque muchas veces estas son las cuestiones más formales que si una organización no es de mediana a madura, ni siquiera las tiene, ¿no? Se gestiona porque se gestiona y casi no hay nada Bueno, documentado. Marce, yo te quiero agradecer un montón, fue recontra claro, muy útil, un montón de conceptos, abarcaste un montón de cosas, eh, que bueno, colmaste las expectativas, imagínate que sigue mucha gente presente, y yo para cerrar, y como está tan de moda el tema, es una reflexión en el sentido de que no podemos contener o mínimamente cumplir con cuestiones de ciberseguridad dentro de un entorno, llamémoslo, digital, y cómo viene a impactar el tema de la inteligencia artificial que uno ve utilizada para cometer delitos. O, en su defecto, cuando uno tiene inteligencia artificial, si no es una puerta de entrada o algún tipo para nuevas afectaciones o nuevos incidentes. Es decir,
el librito que nos acabas de enseñar para, digamos, la ciberseguridad de una organización, ¿se aplican los principios cuando está involucrada la inteligencia artificial? Bueno, en términos de ciberseguridad, ciberseguridad e inteligencia artificial hay como tres áreas, ¿no? La inteligencia artificial usada en los ataques, ¿no? Que esto está, a su vez tiene como dos ejes, ¿no? La automatización y uso de los datos, de la masividad de datos. Hay un sitio que se llama, en inglés, I've been Pound, Have Been Pound, que es como, es el sitio que recolecta credenciales robadas, que tiene unos 12.000 millones de información, ¿no? De registros recolectados, 12.000 millones de datos, ¿no? Entonces, ahí porque están todos recolectados, o todos, no están todos, pero hay una parte de datos que fueron robados, que se hicieron públicos y que, bueno, que esta persona, que es un australiano, Troy Hunt, los tiene recolectados para que uno vaya y se pueda fijar si sus datos se vieron comprometidos. Quiero decir, eso es como una forma, un lugar oficial donde hay datos que fueron robados. Eso es para tener una referencia de que hay muchísimos datos que fueron robados, que probablemente fueron más que esos 12.000 millones, que pueden ser datos que se usen para entrenar inteligencias artificiales para realizar ataques. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos la inteligencia artificial usada como capacidad para automatizar y perfeccionar tipos de ataques, ¿no? Después están los ataques a los modelos de Machine Learning. Los ataques a los datos de entrada, los ataques a los algoritmos, o sea, los distintos tipos de ataques, pero se ataca a los datos de entrada, a los algoritmos y a los datos de salida, ¿no? Porque en tanto, digamos, es como ver el ciclo de vida de un sistema, ¿no? Entran datos, los procesan, vamos a hablar como si fuera una caja, y los datos salen. Entonces, puede operarse y el ataque puede ir hacia los datos de entrada, a los datos de entrenamiento, puede ir al mal funcionamiento del algoritmo, o puede ir a los datos de salida, ¿no? Entonces, otra vez, la seguridad de la información ahí, o la seguridad informática, va directamente contra el funcionamiento del modelo, y después está la inteligencia artificial para la defensa. Y ahí, por ejemplo, el otro día estaba viendo una conferencia donde Google presentaba herramientas de inteligencia artificial generativa para el monitoreo de esto, para el monitoreo de los servicios en la nube que brinda, ¿no? O sea, servicios de monitoreo o capacidades de monitoreo para los servicios que Google mismo brinda en la nube. Entonces lo que hace es utilizar esas capacidades de IA para defenderse de ataques. Entonces, otra vez, la IA, digamos, los algoritmos son una herramienta, desde el punto de vista de la seguridad, que pueden estar, o sea, otra vez en todos lados, y además se incorpora la seguridad del mismo funcionamiento del algoritmo en una cantidad importante de áreas, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, si ya teníamos un escenario complejo sin hablar de IA, esto lo que viene a hacer es a complejizarlo más, ¿no? Es más, yo diría, si nos preocupamos de los problemas conocidos antes de IA, probablemente ya estemos atajando algunos de la IA, ¿no? De los que trae. Entonces, bueno, no sé si di una respuesta Lo positiva, único que pero... te voy a pedir, porque María Luz y mucha gente se quedó hasta último momento, digamos, que repitas el sitio donde están los datos robados. Mira, vamos a hacer algo así como si voy Alvin a... Pound, escuché Sí, Alvin Pound, ¿eh? porque yo lo O si uso, lo podés poner responderlo en lo el voy a chat. poner en el chat, sí. Sí, voy a ponerlo para que voy a sacar compartir, dejar de compartir. No sé por qué dejé de compartir, no hacía falta, pero...
Y hay uno que es local, hay un servicio similar de hace poco tiempo, creo que es de febrero de este año, que se llama Me Filtraron. Ese tiene datos de que fueron robados, ahora se los paso a los dos. Las recomendaciones, si se encuentran ahí, es, bueno, si son datos de contraseña o servicio de email o de cualquier servicio que tenga contraseña, es cambiar la contraseña, ¿no? Y en otros casos es alertarse de la información que puede ser usada con técnicas de ingeniería artificial. Un segundo. Ahí va. Ahí veo una pregunta de... Ahí Juliana lo compartió. Juliana Drasic lo compartió. Perfecto. Y el otro es mefiltraron.com, creo que es mefiltraron.com. Me filtraron es de unos chicos de Uruguay. Mefiltraron.com, sí. Bueno, estamos llegando al final. Yo no tengo palabras para agradecerte, primero porque lo disfruté muchísimo como oyente, ¿no? Digamos, de haber tanto conocimiento y tanta claridad y en el aspecto práctico. Era un tema que teníamos más que pendiente y por suerte, te vuelvo a repetir, más que colmado las expectativas. Yo sabía que ibas a romper toda y bueno, de hecho lo hiciste como lo puse en las redes sociales. Así que bueno, sumamente agradecido. Me imagino que va a haber un montón de preguntas, pero bueno, tiempo tirano. Tienen el contacto de Marcela y bueno, reitero la recomendación de seguirla en Twitter principalmente porque es buenísima y en LinkedIn también. Bueno, no sé si alguna reflexión final, algo que No quieras sé, decir. de hecho, casi nunca recomiendo mis redes en general porque es una especie de spam, ¿no? Que digo, la gente no tiene por qué estar. Ahí los puse de vuelta en el chat del seminario, no sé si llegaron a recibir, había alguien que no lo había escrito. Volví a poner las dos URLs para consultar. Bueno, no, por ahí había una pregunta justo ya no los veo, pero de Ismael Los Feudo, que digo que es como, no lo conozco personalmente, pero ya lo siento como amigo, en el intercambio de Twitter, como suele pasar. Este, que me preguntaba cuáles son los incidentes que investiga la justicia, ¿no? Y en realidad, en general son los fraudes, ¿no? Los fraudes y estafas, pero bueno, depende del conocimiento de la gente. Yo soy una firme convencida de que esto no debería, la mayoría de estos temas deberían tener resguardos anteriores a llegar al tema penal, ¿no? El tema penal otra vez, o sea, digo porque empecé en delitos informáticos con todo esto y me queda claro que es el último, como dicen, la última barrera de la sociedad para estas cuestiones. Entonces me parece que, digamos, si hay incidentes, debería ser abordados desde el punto de vista de las organizaciones y la prevención, ¿no? Y la atención, abordarlo desde defensa del consumidor, digamos, otra vez, yendo a la promoción de las medidas, los estándares, las herramientas, ¿no? Imagínense si hubiera herramientas gratuitas y se pudieran ofrecer de manera gratuita, se pudiera ofrecer el uso, se pudiera ofrecer, enseñar a cómo usarlas, toda esta complejidad que implica la seguridad informática, que no, de hecho es una capa sobre la tecnología, ¿no? En ningún momento
hablé yo de las cuestiones de desarrollo, de gestión de red, porque esas se entienden que son básicas de la tecnología. Toda esta capa de seguridad es una capa que va sobre la tecnología, ¿no? Digo sobre, pero es adelante, durante y después, ¿no? Hablo desde un punto de vista conceptual. Pero me parece que todavía nos falta mucho y bueno, por eso me gusta participar de estas charlas para que se entienda un poco más. Esto no se entiende así de fácil con una charla, pero bueno, entiendo que por ahí es un pequeño acercamiento a toda esta complejidad. Así que bueno, otra vez, gracias por la invitación. No te escucho, Agustín. Ah, estás muteado. Gracias a vos, de nuevo, y a todos los que se quedaron a disfrutar de tu conocimiento. Así que bueno, los esperamos capaz que en noviembre con una nueva actividad. También estás invitada, Marcela. Así que, bueno, por las redes nos mantenemos en contacto. De nuevo, muchas gracias, Marcela, y saludos a todos.